Lina dice que tiene un lenguaje no verbal. Bueno, ese texto tiene un lenguaje iconográfico, ¿cierto? El lenguaje que solamente tiene imágenes y que transmite un mensaje solamente con imágenes es un lenguaje iconográfico, ¿ok? Bueno, eh, hay otra cosa que quisiera hacer. ¿Quién enciende su micrófono y nos lee ese texto? A ver, ¿quién se cree estar en capacidad de leer ese texto? De leerlo, ¿no? No de ir diciendo como lo que ve, hay un señor así, no, leerlo, o sea, leer la situación que está escribiendo, lo que está pasando. Aló. ¿Quién habla? Jorge, A ver, Jorge. yo lo interpreté así, que cuando se abre una cuenta en un banco nunca vamos a conseguir un dividendo, todo lo contrario, No, 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 salimos no, perdiendo. no, 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 todavía no. En el Ah, que está en la primera página, estamos en el texto ese de los 11 ya, párrafos. ya, ya. Sí. O sea, que quién lo puede hacer una lectura de eso, donde de la situación que ocurre con el árbitro. Bueno, Estamos allá arriba yo, primero. bueno, yo lo interpreto como que el árbitro está haciendo el loco con la falta y ignora la falta, se hace de la vista gorda. Sí. Así lo Bueno, ese sería interpreto. el primer párrafo. El segundo párrafo, ¿qué lees del Lo segundo que párrafo? el segundo O sea, párrafo que le está es ir indicando ahí, haciendo, las es ir gafas. haciendo una lectura de eso, de ese lenguaje. Ajá. Bueno, listo, sí. Una falta. En el segundo, el árbitro, las gafas están demostrando que el tipo está haciendo como el loco, el de la vista gorda, que ignora la falta, no la ve, según él. Ok. Eh, y luego, ¿qué sigue? Bueno, luego por decir, el que está viendo la jugada, interpreta como que el guarda, perdón, que el árbitro ha sido sobornado, o sea, que ha recibido plata para no pitar la falta. Ok. ¿Qué Y más? el señor que piensa que está bueno para colgarlo, Ujú. por ser que corrupto, por decir algo. Bueno. A ver, bueno, listo. Gracias, Jorge. A ver, Judith. Lo que sigue, Judith. Ayúdanos a leer lo que sigue. Bueno, profe, espera un momentico. Entonces, él se imagina que está colgando pues al árbitro y se va para el carro, para el estacionamiento, y resulta que hay un guarda de tránsito que le está poniendo una multa. Ajá. Entonces, él llega y como que le dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Y el guarda de tránsito le dice que esa es una zona de no parqueo. Entonces el señor, pues, como que y intenta sobornarlo, pero Sí. el guarda de tránsito no lo permite, se enoja, le tira el dinero al piso, el señor se queda así como todo, como que no sé qué pasó, pensé que me iba a sobornar, pero al final le da mucha rabia y se imagina colgando al guarda de tránsito de la misma manera que supuestamente él quería colgar al árbitro cuando cometió la falta. ¿Es Ok, así? bueno. Bueno, gracias, Judith. Sí. Bueno, entonces ese era el ejercicio, ¿cierto? En este caso, miren, lo que tenemos que hacer es ir leyendo lo que estamos viendo, las iconografías, ¿cierto? Porque esto es un texto también. Lo que pasa es que es un texto que está organizado con un lenguaje distinto al que habitualmente vemos, al lenguaje verbal. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento, aprender a hacer una lectura y a interpretar correctamente el lenguaje no verbal. En este caso es lenguaje iconográfico. Ahora, teniendo en cuenta eso que ya nos ayudaron a leer Jorge y Judith, vamos a mirar las preguntas ahora sí entre todos. A ver, la temática, ¿cuál podría ser? ¿En qué términos se podría sintetizar esa temática? De las cuatro opciones que están allí, en la pregunta 6. ¿Sería fútbol tránsito, corrupción doble moral, dinero infracción, soborno autoridad? Bueno, entonces sería corrupción doble moral, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente
hay actos de corrupción. En 2 ocasiones me muestran un acto de corrupción. Y en el primero, él lo criticó, lo juzgó, pero en el segundo lo aprobaba. Es decir, a veces le parece bien la corrupción y a veces le parece mal. Por lo tanto, hay una doble moral al momento de juzgar o de criticar una misma acción. ¿Ya? Entonces es corrupción, doble moral. La séptima. Dice, los lentes oscuros del juez en la viñeta 2 dan a entender que. Entonces, a ver, si allí me están mostrando una persona como con unos lentes oscuros, significan como que no está viendo, o sea, y alguien se lo está imaginando. Por lo tanto, la expresión correcta, ¿cuál sería? Se hizo el de la vista gorda, ¿cierto? La A, correcto. La octava. Las viñetas 3 y 8, ¿qué tienen en común? Es decir, sentido local. Si yo miro la 3 y luego la 8, ¿qué hay de común ahí? Dicen que la A, la C, la D, ok. La actitud del sobornado, la furia del aficionado, la apatía de los personajes o la actitud del sobornador. A ver, primero identifiquemos quién es el sobornado y quién es el sobornador, ¿cierto? El sobornador, ¿quién es? El que ofrece el soborno, ¿cierto? Y el sobornado, pues la persona a la que le están ofreciendo el soborno, ¿ya? Que quede claro eso. Entonces, yo puedo percibir la actitud del sobornador o del sobornado, tanto en la viñeta 3 como en la viñeta 8. ¿Cuál de los dos? ¿Quién es el sobornador en la viñeta 3? El sobornador, el que ofrece el soborno, es el empresario. Y el sobornador en la viñeta 8 es el aficionado. Y el sobornado en la viñeta 3 es el juez. Y el sobornado es el guarda de tránsito. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué puedo percibir yo ahí? La actitud del sobornador o del sobornado. Pues yo tengo, si yo miro esas imágenes, ¿cuál es la actitud del sobornador en la viñeta 3? ¿Cuál es la actitud del empresario? ¿Ya? Allí, la actitud que yo puedo ver es la del sobornado, ¿ya? De la persona a la que le ofrecen el soborno. ¿Cómo es la actitud del sobornado, o sea, del juez, en la viñeta 3? Es una actitud en la que yo percibo que él está aceptando lo que le están ofreciendo y se ve como ambicioso. Mientras que en la viñeta 8, pues hay una persona que está como decepcionada, asombrada, ¿ya? Entonces lo que yo veo en común es la actitud del sobornado, de quien supuestamente aceptó y luego quien no aceptó el soborno. Luego viene la número 9. Las expresiones del aficionado en las viñetas 6, 7 y 8, en su orden que son. Dicen defensa, desconsuelo, sagacidad. La C. Tengo que mirar la secuencia de las 6, 7 y 8, ¿no? Ok. Y yo veo que hay como una actitud en la que él se está defendiendo, tratando pues de justificar el que no le pongan ese comparendo. En la 8 dijimos que era la A, la actitud del sobornado. Eh, Luego yo veo desconsuelo, se da cuenta pues de que efectivamente cometió una infracción de tránsito y luego yo veo una actitud como de sagacidad, ¿cierto? De querer saltarse la norma y justificar su error. La C, ¿listo? Luego vendría la número 10. Dice, el artefacto utilizado para la ejecución en las viñetas 4 y 11, ¿qué nombre recibe?
Jorge dice que un cadalso. El artefacto con el cual se están realizando las ejecuciones en la viñeta 4 y 11. ¿Cómo se llama ese artefacto? ¿Es una guillotina, una picota, un escarnio o un cadalso? La guillotina tiene como una cuchilla, ¿no? Es para cortar. Es para cortar. Entonces, no, ahí no hay cuchilla. Ahí están, es como ahorcando a una persona. La 9 dijimos que era la C. Entonces, ese artefacto se conoce con el nombre de cadalso, la D. ¿Ya? Es un cadalso, que era un artefacto con el que antes hacían las ejecuciones. Luego viene, lo que puede estar diciendo el agente de tránsito en la viñeta 9, ¿qué es? Porque igual, bueno, se está señalando el ojo. Es un indicio claro de qué puede estar diciendo. Si el agente se está señalando el ojo en la viñeta 9, ¿qué puede estar diciéndole al aficionado? Te vas en voladas, te tengo en la mira. Claro, cierto, te tengo en la mira. ¿Ya? Claramente se está señalando el ojo. La número 12. En las viñetas 4 y 11, el aficionado se ve cumpliendo las veces de ¿qué? Lacayo, juez, verdugo, inquisidor. 4 y 11. Entonces yo comparo en la 4 y 11. El aficionado en la 4 y en la 11 está imaginando cosas, ¿ya? En la 4 y en la 11 está imaginando cosas. Entonces, su actitud, a ver, ustedes dicen que es la de verdugo o inquisidor. Bueno, allí, más que verdugo, ¿cierto? Porque yo veo que en ambas está colgando a la persona. Él más que realizar la ejecución de la persona, está deduciendo lo que merece la persona por haber hecho lo que hizo, ¿cierto? Entonces, está juzgando de la misma forma incluso a dos personas que hicieron algo distinto, ¿ya? En una está juzgando a uno por haberse dejado sobornar y en la otra está juzgando a otro por no haberse dejado sobornar. Entonces allí está haciendo las veces de juez. B. La 13. La acción del árbitro en las viñetas 3 lo convierte en un hombre. Ustedes dicen que venal, avaro. Bueno, Bueno, una persona avara es una persona que pues le gusta acumular mucho dinero, que le gusta guardar siempre el dinero, ¿ya? En la viñeta 3 yo percibo eso del árbitro. No, no sabría. Pero sí denotó una acción venal, ¿ya? O sea, venal es alguien vendible, que tiene un precio, o sea, que es comprable, ¿ya? Por lo tanto, sería A, venal. El juez tiene una actitud venal. La 14. El oficial se muestra en la historia como un servidor público ¿de qué? Dicen la C, a carta cabal.
¿Ok? Bueno, allí yo lo miro la actitud del oficial. Bueno, le puso una infracción a alguien que estaba cometiendo o estaba haciendo algo indebido en el espacio público, en la vía. Le ofrecieron un soborno, lo rechazó. Bueno, le hizo un llamado de atención. Por lo tanto, pues actuó a carta cabal, ¿ya? Cumplió con su trabajo. Simplemente hizo lo que tenía que hacer, ¿ya? La número 15. El árbitro y el oficial representan la imagen de la justicia en diferentes ámbitos y en ellos se percibe que, bueno, la D, dicen, claramente, ¿cierto? Las dos caras de la moneda. Veo cómo el árbitro aparentemente se dejó comprar y cómo el oficial no se dejó comprar, ¿ya? Entonces estoy viendo las dos caras de la moneda, la D. Bueno, ahora sí seguía el ejercicio en el que ustedes tenían que hacer una traducción del lenguaje, ¿ya? Convertir esos textos al lenguaje verbal. Antes de socializarlo, primero, el texto número 1, ¿qué tipo de lenguaje tenía? El texto número 1, ¿qué tipo de lenguaje tenía? Diana dice que iconoverbal. El texto 1 tenía lenguaje iconoverbal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay unas imágenes apoyadas con unas palabras, o sea, es un lenguaje iconoverbal, ¿ya? El texto 2, ¿qué tipo de lenguaje tenía? El de la señora que dice esa frase. Pero, a ver, ¿esas letras de qué son? No entiendo de qué son esas letras. B, estamos primero definiendo estamos en el ejercicio de la segunda página, ¿ya? Entonces el texto 1, ya dijimos que tenía lenguaje iconoverbal, ¿cierto? El texto 2, el de la señora, ¿qué tipo de lenguaje tenía? No qué tipo de texto es, o sea, no caricatura, no, porque no estamos diciendo si es caricatura, historieta, no, sino qué tipo de lenguaje, si es verbal, iconoverbal, iconográfico, iconoverbal también, ¿cierto? Tiene lenguaje iconoverbal. Y el número 3, ¿qué tipo de lenguaje tenía? Alexander dice que tenía lenguaje iconográfico. Ok, entonces ese tenía un lenguaje iconográfico, ¿cierto? Solamente están utilizando imágenes para transmitirme un mensaje, ¿ok? Ahora sí, necesito que al menos de cada uno, una persona, pues lea lo que hizo, la traducción que hizo y a partir de eso podamos discutir y mirar si transmite el mismo mensaje, ¿ya? A ver, del texto número 1, ¿quién nos quiere ayudar con su texto? Bueno, Jairo, ahorita le puedes pedir a alguien que te ayude a las respuestas que Jorge, hemos dado. ¿Quién me habla? Vane, ¿por qué? Jorge, A ver, Jorge. se interrumpe cuando yo escribo. Lo que le leo antes, yo le Listo, interpreto como que ahora sí nos... Pero no, pero ven, hagamos algo. Es una lectura del texto, ¿no? No decirlo, sino que tienes que leerlo como si fuera el texto, ¿ya?
O sea, no decir lo que interpretaste, sino como si fuera otro texto. Leerlo así como si estuviera escrito en un periódico, en algún lugar, ¿ya? Y que tú leas esa noticia, así tal cual como está allí, ¿ya? Bueno, abriendo una cuenta en un banco, Ajá. nos cuenta que en vez de la inversión que hago o tengo ganancias, es todo lo contrario, estoy teniendo una pérdida. Quien gana realmente es el banco. Ok, listo. Vale, gracias. Bueno, Diana dice, abrí mi cuenta bancaria, pero tengo tantas deudas que no me quedó nada. Luego dice, realmente con todos los cobros y descuentos que hacen las entidades bancarias, que dice ahí, ya no se puede ahorrar. Y lo más triste es que uno se queda sin capital y endeudado. Bueno, entonces miren, aquí es importante que nosotros nos fijemos en todos los detalles, no solamente en el lenguaje verbal, o sea, no solamente en el texto, en donde él dice abrí mi cuenta con 20.000, menos 7.000 de manejo. Bueno, esos son datos importantes, pero también debo fijarme en los dibujos, ¿cierto? A ver, es un hombre. ¿Cómo es la apariencia de ese hombre? Bueno, ese hombre está recibiendo como una notificación y aparentemente allí, en ese extracto bancario que está viendo, es que se da cuenta de los movimientos que se han dado en su cuenta, ¿cierto? Entonces es una persona que, miren, se le ve una ropa rasgada, está triste, ¿ya? Entonces todos esos detalles también me tienen que dar a mí un indicio de la crítica que está haciendo la imagen, ¿cierto? Entonces lo que yo percibo allí es que esa situación, en cierta manera, pues genera el que una persona, regálame un segundo, esa situación, en cierta manera, genera que una persona, pues, esté casi que prolongando su pobreza, ¿no? Y le genera infelicidad y pobreza a las personas, ¿ya? Entonces, eso también es un elemento que es importante. Por eso, cuando algunos eh, hacen como la crítica a la entidad bancaria, pues estamos en lo correcto, ¿cierto? Estamos en lo cierto. ¿Por qué? Porque el texto hace una crítica a las entidades bancarias. Por lo tanto, en la traducción que yo haga, debo reflejar esa crítica. Si no uso la imagen, y solo tengo que utilizar palabras y como debe ser el mismo significado, por eso yo tendría que incluir esa información para que quien lea el otro texto que no tiene imágenes también entienda lo mismo que quiso dar el texto original, ¿ya? Bueno, por aquí César dice, qué tristeza abrir una cuenta bancaria que son malos cobros y descuentos que mi capital con que hice la apertura. Y lo que más causa tristeza es que ahora no tengo dinero y quedé endeudado. Ok, luego Gabriela dice, soy un hombre que siente desaliento al abrir una cuenta bancaria y tengo muchos descuentos, ya que me la paso trabajando como para quedarle debiendo al banco. Entonces, exacto, cierto. Allí incluso lo podríamos haber narrado en primera persona o en tercera persona, pero guardando el sentido que da este texto. ¿Listo? Entonces debe haber quedado una idea como abrir una cuenta bancaria en nuestro país, ¿no? Representa una serie de deducciones por cuotas y tasas que los bancos consideran necesarias. Y bueno, entonces yo podría haberlo narrado en tercera persona o podría haberlo narrado en primera persona, ¿cierto? Al momento de abrir mi cuenta bancaria en un banco del país, me di cuenta de que estas entidades pues realizan demasiados cobros a los usuarios y en últimas termina siendo más el dinero que se pierde que el que se gana por intereses. Bueno, entonces yo podría haberlo hecho por lo podría haber hecho en primera persona, en tercera persona, pero la idea es que represente ese mismo sentido. El sentido de que haya una crítica hacia los cobros de los bancos y hacia cómo esos cobros de los bancos ayudan o generan dificultad a las personas, ¿ya? Hacen que las personas tengan
más responsabilidades, más pesos, ¿ya? Que tengan que pagar más cosas, que sientan eso como un peso y no como un alivio de alguien que está utilizando tu dinero y que se supone que por generar intereses con tu dinero, porque lo invierte, o sea, que genera ganancias con tu dinero, pues debería darte un poco de esas ganancias. No, por el contrario, te empieza a quitar de ese dinero. Listo, texto número 2. ¿Alguien por ahí había dicho que lo quería hacer? Bueno, César dice que él escribió el 2. Bueno, dice, en este país el IVA es demasiado alto. A ver, bueno, Diana dice eso. Bueno, primero, a ver, en el texto número 2, miren que la señora ni siquiera habla del IVA en ningún momento. Ella no habla del IVA, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Entonces, ¿qué será lo que quiere decir esta señora aquí? Miren, a ver, Jorge va a decir algo. Bueno, César dice, me fue difícil, bueno. Vale, ¿por qué no me abre el micrófono? Allá. Aló. Bueno, dice, esta es la razón en la que no todos somos ricos. Bueno, César hizo más como una crítica a lo que ella dice, ¿no? Profe. A ver, Jorge. Sí. Bueno, ayúdanos, Profe, Jorge. que en Colombia hay tanto dinero que si fuera bien repartido hasta en todo el pueblo, hasta más pobre viviría mejor. Ok, vale. Gracias. Bueno, allí, bueno, lo que yo percibo es que ustedes están haciendo más como una interpretación de lo que ella dice, ¿ya? Están haciendo más una interpretación de lo que ella dice y no diciendo exactamente lo que ella está diciendo, ¿ya? Bueno, dice Diana, yo pensé que, porque pues ella dice que le robo y como nos roban. Ok, bueno, miren, primero, ¿qué debo analizar yo de esta imagen? Bueno, la persona que está, bueno, entonces cierto, está hablando es como de corrupción, cierto, es un tema más, casi que más generalizado. Entonces, primero, la persona que está diciendo eso es una ciudadana común y corriente, cierto, es una persona normal, no es ni un político ni nada, lo está diciendo una persona del día a día que conoce cómo funciona el país en su cotidianidad, ya en el día a día, en la gente del común. Luego dice, con todo lo que aquí se roba, yo no entiendo por qué no estamos ya ricos todos los colombianos, ¿cierto? Es decir, entonces ella lo que trata de insinuar es que, bueno, quien roba, ¿cierto? Pues termina haciéndose rico, digámoslo, de forma indebida, pero termina haciéndose rico. Y luego ella dice que en realidad, pues todos los colombianos deberíamos estar ricos. ¿Por qué? Porque según ella, pues todos robamos, ¿cierto? Entonces aquí hay una crítica, básicamente, hacia el sacar provecho de la situación y robar para enriquecerse, para un beneficio personal. Por lo tanto, ella está hablando, como dice Alexander, de la corrupción que existe en nuestro país, ¿cierto? Y no está restringiendo esa corrupción a un ámbito político de los dirigentes políticos, ni mucho menos. Ella lo está hablando como algo generalizado en todos, ya está diciendo que es algo que está generalizado y que por lo tanto, como todos lo hacemos, entonces se supone que ya todos deberíamos estar ricos, porque todos terminamos haciéndolo a partir de nuestro ámbito de influencia. Es decir, que corrupción no es simplemente cuando un político saca un dinero indebidamente de un contrato, de un pago y saca un beneficio para sí mismo. No, eso es corrupción, pero también es corrupción la que pasa en un ámbito más cotidiano, ¿cierto? Como por ejemplo,
el sacar provecho de una situación y saltarme una fila, o si una persona de una tienda me entrega dinero de más y en alguna ocasión, por ejemplo, yo no le devuelvo ese dinero, ¿ya? Situaciones como esas en las que yo busco sacar provecho de mi circunstancia, de lo que me pasa, porque como mal se dice, pues uno tiene que aprovechar las situaciones, ¿no? Aparentemente. Entonces es más una crítica hacia eso, ¿no? Miren que ella lo traslada al ámbito cotidiano, habla de todos los colombianos, y cuando ella habla de todos los colombianos, casi que es puntualmente me está hablando de los que no pertenecemos a la clase dirigente, ya del colombiano del común, de la gente en su actividad del día a día, ¿ya? Entonces es más una crítica a eso, ¿cierto? A la corrupción que no solamente se ve en el ámbito de los políticos y los dirigentes políticos, sino que también se traslada al ámbito cotidiano de la mayoría de los colombianos. Es como la crítica que está haciendo ella. Por eso dice, no entiendo por qué no estamos ricos ya todos los colombianos, porque ese adefesio de la corrupción se evidencia también en la cotidianidad, en el ejercicio casi que diario de los ciudadanos de a pie, del día a día. ¿Listo? Bueno, y el tercer texto, ¿qué tipo de lenguaje tiene ese texto? Ya habíamos dicho que tenía un lenguaje iconográfico, ¿cierto? Este podría resultar ser el más complejo. ¿Por qué? Pues porque aquí debo hacer casi que por completo. Dice, sería, somos más ricos porque no queremos. Mm, no tanto eso, porque mira, de hecho, por eso ella dice, yo no entiendo por qué ya no estamos ricos. Cuando ella dice eso, hace referencia a la corrupción del día a día, que no solamente tiene que ver con robar dinero, ¿ya? Corrupción es, por ejemplo, un tráfico de influencias, ¿no? Decirle a alguien que me ayude con tal cosa para que me recomienden tal cosa. Ese tipo de cosas, pues también son corrupción, es una corrupción que hace parte de mi ámbito de esfera, ¿ya? Ella critica eso. O sea, el hecho de que haya corrupción dependiendo del ámbito en el que yo tenga influencia, incidencia. Entonces, pues entre más amplio sea mi ámbito, ¿cierto? Pues más amplia va a ser la corrupción. ¿Listo? Bueno, en el texto número 3, entonces allí teníamos que hacer por completo una deducción, ¿cierto? No hay texto, no hay absolutamente nada de texto. Por lo tanto, pues yo tenía que hacer una interpretación, una lectura de lo que dice ese texto que puede resultar siendo más complejo, ¿ya? A ver, César dice que quería preguntar algo del 3. Profe, una cosa, yo quiero preguntar algo. Hay dos imágenes en la imagen del 3. La idea era hacer uno solo. Sí. O sí, se podían hacer no, como dos. No, es un solo texto. Representaciones de los dos cuadros, una sola de los cuadros. No, recuerda, mira, bueno, ahí Jairo dice que, bueno, en la viñeta, ¿cierto? Eso es una viñeta, ¿cierto? Es simplemente un recuadro. Y ahorita dijimos que cuando aparece solamente la viñeta, generalmente esa viñeta va a estar atravesada por una calle y en cada una de esas partes que están separadas por la calle, lo que yo voy a ver son momentos de la historia. Es la misma historia, o sea, está representando lo mismo, pero me está representando dos momentos de esa historia. O sea, que sigue siendo un solo texto. Pero que como estoy utilizando el recurso de la viñeta, con una calle separo dos momentos de esa historia para ver el antes y el después, y es el mensaje que quiere transmitir el texto. Yo lo hice de dos maneras. Yo lo hice A de ver, dos ¿cómo lo maneras, hiciste? como haciendo la separación y otra completa. Entonces, en la primera yo representé como que vamos a ver qué tan buena y qué tan rápida eres para organizar este desorden que hay en la sala. Okay. Y ahí coloqué como pues la segunda parte, en qué momento acomodó todo, hasta el cuadro lo organizó. O sea, porque ya mira y el cuadro está desorganizado y pues lo tiene organizado. Y en la otra lo hice de una sola como resumiendo todo. Realmente no pensé que esta señora fuera tan rápida para todo este desorden que había en la sala, y hasta el cuadro me lo organizó. Listo. Eso fue lo que realmente quería. Listo, gracias, César.
Bueno, a ver, Gabriela dice, la señora lleva a su empleada a que le ordene el cuarto y al volver se asombra de verlo organizado, incluso el cuadro de la pared que en un principio estaba desorganizado. France dice, Justina, ¿me puedes ayudar con el desorden de este cuarto? Que todo quede impecable. Justina arregló también el cuarto que hasta el cuadro en la... Bueno, miren, aquí en este texto hay algo bien importante. La clave para captar el sentido de este texto está principalmente allí, en ese cuadro, ¿cierto? A ver, ¿será que si yo le hago aseo a un lugar, yo voy a poder cambiar hasta un cuadro? Pues no, ¿cierto? Entonces, en cierta medida ahí el texto me está hablando como de algo exagerado, ya es una exageración. ¿Alguien escucha ahí o qué? ¿O solamente no escuchamos los que hemos escrito ahí por el chat? Sí, yo sí escucho. No escucho. Hola, yo los escucho a ustedes, pero no escucho al profesor. Sí, No, al raro. profesor se le fue la energía, pues eso dijo, ¿no? ¿Será que salió o qué? Antes toca esperar que el profesor se vuelva a conectar. Pero el problema es que él como inicia la reunión tiene que aceptarlo, entonces ¿cómo se acepta? Pero es que todos estamos allí, ¿no? Porque yo veo que algunos están pues allí. entonces esperemos que él escriba a ver. Sí, Pero toca a esperar ver. que eres, porque la verdad, arriba a mí me aparece un icono donde dice que el profesor está fuera de, o sea, que no está en línea. Sí, a mí también me parece igual. A mí no me aparece eso.
¿Cómo fue la energía? Hay que esperar a ver si vuelve. Pero luego me dice que el profesor está grabando. Grabando, pero no sabes si está Mira que dando. arriba a mí me dice que el profesor está grabando, o sea, que está grabando no sé qué. No, pues hay que esperar a ver que reinicie todo o si se le fue la energía que vuelva. Pero él sigue en clase o qué? Porque si otro Pues, dice que está en clase, pues, solo hay un grupo que no está viendo. No dice en clase, dice el profesor está grabando, más no dice que, pero luego dice que no está en línea. Que le dañó toda la clase. O sea, no entiendo por qué dice eso. Pues tal vez va a comprar el almuerzo. Si seguimos hablando, le va a dañar toda la clase que va a enviar. No puede tocar esperar que él se vuelva a conectar. Medio sí. ¿por qué carajo sí? Ay, parce, le fue la energía. Por Dios. ¿Qué? ¿O qué? Todo es baila Y clase o estamos cómo. Ya no le digas, este marica va a coger al profesor de repente. Eso se le vuelve la energía. Dice, Por ahí. vamos a hacer pierna, es el ¿Alguien puede hablar con alguno de no sé, uno de los contactos que están en el grupo o algo para que les digan que al profesor se le fue la energía o algo? La única que Yo ya la escribí por el interno, pero ninguno ha dado respuesta. Yo siempre por el interno le dan respuesta a uno, pero no han dado respuesta. Voy a tratar de llamar. Pero pues, ahí. Qué recocha, weón. Darse lo mejor que me puedo pasar hoy. Lo mejor. No, qué risa, como la de la energía. Siempre se ve la energía, lo bien, estamos. Ay, bueno. Pues la verdad, mejor que fue la energía propia para la idea. No, y ahora cómo solventamos. No, pues hay que esperar que vuelva. Tenemos que solventar estas horas. No. las clases. Pero, pana, se le fue solamente al profesor. Muy de malas. A lo bien, muy de mala. ¿Dónde habrá ido? Papi, es más donde ir. Es más bien de la montaña. Ay, no, con ellos no hago los regalos. Que esa recocha, pa. Luego por darle una nalga.
No, nada. Llamé allá y eso no contesta nadie en ese número. ¿Podemos, por favor, apagar? Venga, Marcela, por favor, apaga, por favor. Listo, gracias, muchachos. Vale, bueno, hubo un problemita porque se apagó, bueno, se fue la energía, entonces, pues obviamente se desconectó la red y todo, ¿ok? Entonces voy a volver a montar las diapositivas ya estoy en eso. Bueno, entonces mientras yo subo las diapositivas, pues seguimos hablando del del tercer texto, ¿no? Les decía que en ese tipo de textos, el cuadro, por ejemplo, bueno, primero que nada, ¿me están escuchando? Sí. Vale, ok, gracias. Entonces, les decía que en este tipo de cuadros, pero creo que ya Sí, está grabando. escuchamos. Listo. Entonces, allí, por ejemplo, el mirar el cuadro y ver que hasta el cuadro sale organizado, pues es una exageración, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, me está hablando de algo cuando lo llevo a su nivel máximo o cuando estoy siendo hipérbole, exagerado, ¿ya? Allí por lo menos tengo que observar que hay una exageración, ¿ok? Es lo primero que tendría que haber observado. Luego, ¿qué puedo ver yo en ese cuadro? Entonces, lo que yo veo es como la forma que tienen las cosas. Sí, ya voy a grabar de nuevo, sino que está un poquito lenta la aplicación, pero ya lo tengo ahí pendiente. Entonces, lo que yo percibo, no, de hecho ya está grabando. Siguió grabando. Cuando me volví a conectar, siguió grabando. Entonces, lo que yo percibo allí es que, a ver, en la parte de arriba, casi que todas las imágenes tienen su propia forma, ¿cierto? En los cuadros yo percibo eso, en todo el desorden veo que la forma de la lámpara, de las sillas, de los discos, de todo, miren, la forma que tienen las cosas es distinta, es diversa, ya hay una variedad de formas. Mientras que en la segunda yo veo que todo tiene como una forma de cuadro, ya todo se ve cuadrado, miren las sillas, ya están todas cuadradas, en la mesa todo está cuadrado, lo que antes tenía formas distintas, ya. Los libros que se veían un poco desordenados y tenían distintas formas, también ahora se ven cuadrados, lo que quiere decir que todo pasó a estar como cuadrado, cuadriculado, ¿ya? Y pues estoy viendo que estamos hablando como de organizar, de ordenar. Ya hay una señora dándole una indicación a una persona de que le ayude a organizar, a ordenar. Y finalmente, ¿qué puedo también yo ver allí? Yo veo que en la primera imagen, la señora, a pesar de que hay un desorden y le está dando una indicación a otra persona para que le organice, tiene una actitud pues de estar relajada, fresca, se ve pues con sus gestos no indican que esté incómoda o algo por el estilo, se ve relajada, tranquila, ¿ya? Mientras que en la segunda imagen, miremos la actitud de la señora. Se ve un poco desconcertada, como que no era lo que esperaba, no le gusta mucho, ¿ya? Pero hay una actitud en donde ella queda como desconcertada.
A ver, con esto que yo les estoy diciendo, entonces, ¿qué creen ustedes o cuál debe ser entonces el sentido de este texto? Está hablando de cuando somos extremadamente, ¿qué? Ordenados. Ya es una crítica a eso, al orden extremo, ya a las personas que son demasiado psicorrígidas, organizadas, ya. Es una crítica hacia eso. Eso es lo que trata de representar esta viñeta con esa calle que separa dos momentos de esa historia, ¿ya? Entonces, en la primera parte, yo veo a una persona que a pesar de estar en medio del desorden, pues está fresca, tranquila, y en la otra veo que con ese orden que le generaron, con eso todo completamente cuadriculado, queda como desconcertada. Y además de eso, entonces, una persona tan ordenada que incluso hasta organizó un cuadro y le quitó el sentido al cuadro, porque es que la esencia del cuadro era esa, es un arte abstracta. Entonces, ese sentido del cuadro, pero es tan cuadriculado que hasta el sentido al cuadro se lo quitó y lo volvió muy normalito, todo muy cuadriculado, muy organizado, ¿ya? Las sillas, las lámparas. Entonces, esa era como la idea del texto, ¿ya? Principalmente ese era el sentido de esta imagen. Es una crítica al orden excesivo, extremo, a las personas que son demasiado psicorrígidas y organizadas. Entonces, miren, en el primero había una crítica a los bancos, en el segundo había como una crítica a la sociedad en general, y en el tercero hay una crítica al orden excesivo, extremo, ¿vale? Entonces ese era como el sentido del texto. Bueno, pasamos ahora a lo que tiene que ver con los tipos de lectura. Un lector crítico es una persona que inconscientemente tiene la capacidad de hacer una lectura literal, interpretativa, inferencial y comparativa, ¿ya? Es decir, una persona que ya tiene esta capacidad crítica, inconscientemente, internamente hace estos procesos, ¿ya? Entonces, estos tipos de lecturas pues son diferentes. Y aquí lo que vamos a hacer es a mirar un poco cómo es que se tienen que abordar este tipo de preguntas, ¿ya? ¿Qué es lo que me cuestiona a mí una pregunta por sentido literal o cómo se hace una lectura literal, cómo se hace una lectura interpretativa, comparativa e inferencial, ¿ok? Bueno, la primera, la lectura literal, que es la que tenemos allí. Ustedes en la guía tienen unos ejemplos, ¿ya? De estas lecturas, y yo acá en las diapositivas les he puesto otros ejemplos de la lectura de cada uno de estos tipos de lectura, ¿ya? La lectura literal, como su nombre lo indica, ¿ya? Es un tipo de lectura en la cual yo tengo que entender conforme a lo que está escrito, es decir, captar el sentido exacto y propio de cada palabra que emplea el autor. En este tipo de lectura, entonces, yo no tengo que relacionar lo que leo con mis conocimientos, ni deducir cosas, ni imaginarme cosas, ni compararlo con otra cosa, no. Esta, así como lo dice la guía, es una lectura que incluso se hace de forma automática cuando ya uno tiene desarrollada la lectura crítica, ¿ya? Es un ejercicio automático. ¿Por qué es automático? Porque es lo que tiene que ver con la primera competencia, la que habla de entender el sentido local, ¿ya? Entonces es entender el sentido exacto con cada una de las palabras que emplea el autor, ¿ok? Entonces es leer conforme a lo que dice el texto, tomar el sentido exacto del texto. Aquí no tengo que darle ningún tipo de significado, ¿ya? Es algo automático y es un proceso fundamental. El proceso fundamental aquí es el de la observación. ¿Eso qué significa? Que lo único que yo tengo que hacer en este tipo de lectura es observar, observar. ¿Por qué? Porque en eso mismo que estoy observando está la respuesta, porque es algo literal basado conforme a lo que dice el texto, ¿ok? Entonces es leer con base a lo que está explícitamente en el texto y no hacer ningún tipo de deducción, de suposición, nada. Bueno,
Miremos el ejemplo que está primero aquí en la diapositiva. Entonces dice, en un paraje habitado por numerosos animales salvajes, una rana se dedicó a cantar los derechos del animal a fin de que, tarde o temprano, en aquel lugar todos llegaran a convivir en paz. Pregunta, ¿cuál era la intención de la rana al cantar los derechos del animal? Entonces miren que ahí hay una pregunta que me está cuestionando por algo que literalmente está en el texto, que no tengo necesidad de hacer ninguna inferencia, nada. ¿Por qué? Porque está planteado de forma literal en el texto. Pregunta entonces, ¿cuál era la intención de la rana al cantar los derechos del animal? De esas 4 opciones que están ahí. ¿Se les deshabilitó el chat o qué? La A dice France, Álvaro, Amanda. Listo. Claro, cierto. Ahí me están preguntando por algo que literalmente, Stephanie, acabé de decir que de cada uno de estos tipos de lectura hay unos ejemplos en la guía, pero que yo también estoy utilizando otros ejemplos acá para ampliar un poquito más el marco, ¿ya? Que lo veamos también con otros ejemplos. Listo, entonces, aquí me están preguntando por algo que está de forma literal. Miren, dice, una rana se dedicó a cantar los derechos de los animales a fin de que todos puedan llegar a convivir en paz. Y luego me preguntan, ¿cuál era la intención de la rana al cantar? Pues llegar a una convivencia en paz entre todos los animales. Ahí claramente lo está diciendo, ¿cierto? La A. Entonces miren que allí yo no tengo que hacer ninguna inferencia, ninguna conclusión, ninguna interpretación, no. Yo simplemente tengo que tomar en cuenta, chicos, ustedes no escuchan lo que yo estoy diciendo. Solamente tengo que tomar en cuenta lo que está en el texto, ya la información. Vale, Diana, espérate, termino y ya les digo. Entonces, tengo que tomar solamente lo que está en el texto y la información que me están dando allí, ¿ok? Bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo lo de los tipos de lecturas que están allí en la guía, ¿cierto? Ahí en la guía está la explicación y además hay unos ejemplos, ¿cierto? Pero entonces acá en la guía está la explicación y hay un ejemplo adicional al que está en la guía. Entonces primero vamos a ver el ejemplo en la diapositiva y luego miramos el ejemplo que está en la guía para que ampliemos un poquito más el marco con más ejemplos, ¿ya? Porque toda esta parte teórica se entiende es con la aplicación, porque estamos en lectura crítica y aquí la práctica es esencial, fundamental. Bueno, ahora vamos al texto y al ejemplo que teníamos en la guía, ¿cierto? Dice, la rutina de María. Dice, María es una madre de familia muy responsable, comprometida con su esposo e hijos. Y luego me empiezan a describir en qué consiste un típico día de María, ¿ya? Se levanta a las 6 de la mañana, se baña, se viste, toma un desayuno ligero, lleva a sus hijos al colegio, bueno, etcétera, etcétera. Me empiezan a contar todo lo que ella hace. Durante la tarde colabora con su esposo en la revisión de las tareas de los niños. Ok. Luego viene la pregunta, ¿a qué se refiere el escrito? ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿A qué se refiere ese escrito? Dice Diana, a la rutina de María. La rutina diaria de María. Ok, entonces aquí incluso la respuesta está en el mismo título, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este tipo de preguntas, ya, lo que yo debo hacer
Regálame un segundito que alguien movió las diapositivas. En este tipo de pregunta, que me cuestionan por el sentido literal, lo que yo tengo que hacer es captar la información tal y como la presenta el texto. Por eso me dicen que esto es casi que una lectura que se hace de forma automática. Ni siquiera se planea porque es con base a lo que está en el texto. Ya es una lectura de forma automática. ¿Vale? Es el tipo de lectura más sencilla y simple que puede existir. Es la lectura de tipo literal. Lo que quiere decir que cuando hayan preguntas que me cuestionen por cosas literales, puntuales, un lector crítico fácilmente va a poder hacer esto, ¿ya? Porque el lector crítico ya hace esto de forma automática. Pasemos al siguiente tipo de lectura, que es la lectura interpretativa, ¿ya? En la lectura interpretativa, lo que yo tengo que hacer es dos cosas. Relacionar la información del texto con mis conocimientos previos. ¿Ya? Eso es hacer una lectura interpretativa. En la lectura interpretativa hay una conexión entre la información del texto y la información que yo tengo en mi cabeza, mi bagaje cultural, ¿ya? Entonces, la única forma de poder hacer una interpretación correcta, una interpretación acorde con lo que me presenta el texto es si yo tengo un conocimiento previo, si yo tengo unos conocimientos bases con los cuales pueda hacer una interpretación correcta de esa información, ¿ya? Ahora, en la prueba de lectura crítica siempre lo hemos dicho, que los conocimientos previos, el bagaje cultural son fundamentales porque me amplían el marco de interpretación. Si no lo tengo, no significa que no pueda hacer una interpretación. Lo que pasa es que si lo tengo, pues lo voy a poder hacer más fácil o mi marco de interpretación va a ser más amplio, ¿ya? Distinto a si tengo un marco de interpretación más reducido. ¿Por qué? Porque solamente voy a hacer interpretaciones teniendo la información del texto y no voy a fijarlo tanto con mis conocimientos previos, ¿ya? Entonces, en la lectura interpretativa hay una contrastación de dos fuentes, la información del texto y la información que yo tengo sobre ese tema, ¿ok? Entonces aquí hay como una interacción entre el autor y el lector, ¿cierto? Lo que plasmó el autor y lo que tiene el lector en sus conocimientos previos. Bueno, miremos el ejemplo que está aquí en la diapositiva y luego miramos el ejemplo que está en la guía, ¿ya? Dice, un joven ecologista denunció a la policía local de la ciudad ante el teléfono verde de la Agencia de Medio Ambiente, al enterarse por la prensa que los agentes mataron una culebra de escalera, especie protegida, que extrajeron del tapacubos de la rueda de un coche. El funcionario explicó el viernes que no era cierto que hubiera matado a la culebra, sino que el reptil se murió por el camino debido al calor. Ya, esa es la historia que me están contando. Pregunta, ¿los agentes de la policía qué hicieron? ¿Tuvieron que matar a la culebra, sacaron a la culebra de la escalera, mataron a una culebra de escalera o no deben ser acusados? De acuerdo a eso, entonces, sabemos que en la lectura interpretativa tomo esa información que me dan, pero tengo en cuenta lo que yo sé respecto a un tema previo de qué es un animal protegido, qué es una especie protegida. O sea que si es una especie protegida significa que hay unas normas y unas leyes que las protegen y que penalizan a quien viole esas normas. Bueno, ese tipo de información que debe hacer parte de mis conocimientos previos es la que debo tener en cuenta también para tomar una respuesta correcta. Bueno, Jairo dice que no le salen las diapositivas. No sé qué pasará allí. Si de pronto haces lo mismo que pasa con los micrófonos, si sales y vuelves a ingresar rápidamente a ver si te deja. Aquí, ¿qué respuesta marcarían ustedes? ¿Qué hicieron los agentes de la policía local? Jorge dice que la A.
tuvieron que matar una culebra de escalera. Lo mismo dice José. No deben ser acusados. Diana dice que la D, no deben ser acusados. Bueno. A ver. Miren que en este tipo de preguntas es fundamental o son fundamentales los conocimientos previos. Por eso, porque sin esos conocimientos previos son los que me van a permitir hacer una interpretación más acertada a lo que debería ser. ¿Ya? Miren que en la anterior, en la literal, simplemente era una lectura con base a lo que decía el texto. En este caso es una lectura teniendo en cuenta la información del texto, pero teniendo en cuenta qué tanto sé yo sobre ese tema para poder hacer una interpretación acertada. A ver, si es una especie protegida y los policías ocasionaron la muerte de esta especie, pues, ¿cómo así que no deben ser acusados? ¿Cierto? Si causaron la muerte de una especie protegida, si es una especie protegida está en vía de extinción. ¿Por qué? A ver, dice que el joven está denunciando ante la línea de la Agencia del Medio Ambiente porque los policías mataron a la culebra. ¿Qué pasó? Los policías dicen que ellos la extrajeron de un coche, ¿ya? Pero que ellos no la mataron, que en el transcurso, en el camino, se murió por el calor. ¿Eso qué significa? Que ellos por omisión o por no saber, pues ocasionaron la muerte de la culebra. ¿Por qué? Porque lo que tenían que haber hecho, ¿qué era? Pues llamar a la autoridad competente, porque seguramente ellos no estaban capacitados para sacar el animal y no sabían qué cuidados debería tener el animal y eso, si es una especie protegida, ¿ya? Entonces yo ahí tendría que tener en cuenta esa información de que no cualquiera podría sacar una culebra de allí y que ellos pues primero tenían que haberse asesorado de qué tenían que hacer para poder haber hecho eso. Entonces, quizá no fuera la intención, pero sí mataron a la culebra por sus acciones, ¿ya? Entonces allí sería la C, mataron una culebra de escalera, porque sus acciones generaron la muerte de la culebra, por la temperatura, pero sus acciones fueron las que generaron la muerte de esa culebra. Entonces ahí sería la C, correcto. Ahora vamos al texto que estaba en la guía, en donde también debo tomar la información de allí y relacionarla con lo que yo sé para poder sacar una interpretación correcta. Bueno, el texto dice, revisas tu smartphone cada 5 minutos, has sentido vibraciones fantasmas, te llevas el celular a la mesa e incluso hasta el baño. Si es así, seguramente perteneces a las millones de personas que padecen nomofobia. El término surgió como abreviatura de No Mobile Phone Phobia durante un estudio realizado en la empresa inglesa de investigación demoscópica YouGov para señalar la ansiedad y angustia que produce el estar sin celular, ¿ya? Si bien la denominación de fobia puede ser incorrecta, un estudio conducido por el psicólogo Richard Baldwin de la Universidad de Worcester en Reino Unido reveló que efectivamente el uso constante de esos aparatos aumenta el nivel de estrés, lo que a su vez incrementa los comportamientos compulsivos como el de buscar innecesariamente nuevas alertas, nuevos mensajes. Bueno, ahí me están dando una información, ok. Vamos a mirar. ¿Cuál sería el tema central del texto? Entonces yo tengo que interpretar con base a lo que dice el texto y lo que yo sé, cuál puede ser el tema central del texto. Ustedes dicen que la C. ¿Ok? Entonces, ¿el tema de qué habla? Pues sí, habla del estrés asociado al uso compulsivo de la tecnología. No, perdón, no es la 3. El tema responde a la pregunta de qué habla, no qué es lo más importante, sino de qué habla. Bueno, entonces exactamente, ahí la respuesta es la B, ¿ya? El tema de lo que habla, lo que trata es de la nomofobia o estrés asociado al uso del celular, ¿cierto?
No podría ser la D porque, la C, perdón, porque ni siquiera me está hablando de la tecnología digital, me está hablando solamente de los smartphones, ¿ya? Solamente de los smartphones. Por lo tanto, me está hablando de la nomofobia o estrés asociado por el uso del celular. Segunda pregunta. ¿Cuál sería la idea principal? Ahora sí, ¿qué es lo más importante que dice el tema sobre la nomofobia? Diana dice que la D, Jorge dice que la C. Lo más importante, recuerden, pueden haber muchas proposiciones, pero esas proposiciones desarrollan la idea. Lo más importante de todo lo que dice es que la nomofobia es el estrés ocasionado por el uso compulsivo del celular. La D, correcto. Ahí la respuesta es la D. Eso es la idea principal, ¿ya? Tercera pregunta. En el texto la palabra disparar implica el desarrollo de un proceso ¿qué? Gradual, armónico, acelerado, cáustico. Bueno, dicen que la C. Eso está al final del penúltimo párrafo cuando dice, la angustia y el estrés se disparaban. Un sinónimo para esa palabra ahí, se disparaban, ¿cuál podría ser? Se aceleraban, ¿cierto? Entonces, acelerado, correcto, la C. Y una última pregunta. Resulta incompatible con la información anterior, es decir, de todo lo que me dijeron, ¿cuál de estas proposiciones no es compatible? Es decir, no es una afirmación que yo pueda interpretar de acuerdo a la información que da el texto y de acuerdo a lo que yo sé. La A, dice Jorge. Los individuos nomofóbicos, ustedes dicen, son completamente independientes y desinteresados por la aceptación social. Dicen que esa es la idea que no se puede interpretar con base a lo que dice el texto. La B dice, incrementan sus niveles debido al uso con niveles de estrés. Bueno, eso sí lo dice, de hecho lo dice puntualmente, ¿cierto? Dice que una vez incrementa los comportamientos compulsivos, eso sí lo dice. El uso constante de esos aparatos aumenta los niveles de estrés, o sea que sí lo dice la B. La respuesta allí es la A, correcto, ¿cierto? A pesar de todo lo que dice, no hay ningún dato, ninguna información para yo interpretar que los individuos nomofóbicos, pues, sean desinteresados por la aceptación y la interacción social, ya como que no les interese socializar con la gente. Eso no me lo dijeron y no puedo interpretarlo porque no hay ningún dato para interpretar eso. Ahí sería la A, correcto. Pasamos ahora a una lectura de tipo inferencial. ¿Listo? La lectura de tipo inferencial. ¿Qué es hacer una inferencia? A ver, la lectura inferencial es un proceso de razonamiento en el cual yo lo que tengo que hacer es sacar conclusiones, conjeturas, ¿ya? Entender las ideas y sacar conclusiones a partir de esas ideas, ¿ya? Entonces, tanto con las ideas puntuales como con todas las ideas conectadas en una misma estructura. Inferir es sacar una conclusión, una deducción con base a. Entonces miren hasta ahora lo que hemos visto. Literales con base a la información que tiene el texto, con base a las palabras que dice el texto. Interpretar es, con lo que dice el texto y lo que yo sé sobre el tema, construyo una respuesta. Inferenciales, con base a lo que dice el texto, sacar una conclusión, como cuando yo tengo varios puntos y me piden sacar una conclusión, pero que sea válida con relación a estos puntos. Muy similar a lo que vimos con el tema de los silogismos, ¿ya? Cuando los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Entonces miren, allí yo pude hacer una inferencia porque las dos premisas me aportaban esos datos para llegar a esa afirmación, a esa conclusión. Entonces este tipo de cosas es lo que tenemos que hacer
con la lectura inferencial, ¿ya? Entonces, aquí ya deberíamos tener la lectura literal y la lectura interpretativa. O sea, aquí en la lectura inferencial vamos un escalón más arriba, ¿ya? Podríamos decir que entonces es un poco más compleja que la interpretativa. Entonces se exige de ese nivel interpretativo para poder pasar al nivel inferencial. Para poder hacer una deducción debo haber interpretado, haberle dado un lugar a esas ideas en mi marco conceptual, en mis ideas, en mi mente. ¿Ok? Bueno, entonces, aprender a hacer suposiciones a partir de los datos que me da el texto. ¿Ok? Alguna acción o alguna actividad, alguna consecuencia que se pueda concluir con base a lo que tiene el texto. Eso es hacer una inferencia. En este caso, por ejemplo, ¿qué inferencia podría hacer yo ahí? ¿Qué pasará? Dice, cuando estén adentro, ¿qué sucederá? De acuerdo a lo que muestra esa imagen. La gente estará cantando, la gente se habrá ido. ¿Qué pasará en esa imagen? ¿Qué puedo inferir yo? ¿Qué puedo concluir yo y a partir de qué cosas? Entonces ahí tengo un texto iconográfico, ¿no? Todo el texto, toda la información es iconográfica. De acuerdo a esas gráficas, ¿qué puedo inferir yo de las tres opciones que me están dando ahí? La gente se ha ido, dice Jorge. La gente estará sentada, dice France. A ver. Bueno, Alexander dice que no ve. ¿Qué miro yo ahí? ¿Qué tengo en esta imagen? Yo lo que percibo es que, a ver, hay unas personas que van a ingresar a un lugar, ¿cierto? Y dentro de ese lugar me están mostrando unas sillas, ¿ya? Dentro de ese lugar hay unas sillas. Y además esas personas al parecer están ahí sentadas porque miren que ahí está algo multimedia. O sea, están como proyectando un video, ¿cierto? No, Entonces, profe, pero si están de... señor. No. Allí hay unas personas, ahí Si de están hecho. porque No. la imagen no es clara, se ve como la figura de los hombros. No. Pero sí, pues eso es lo que uno ve realmente. Ajá, por eso, ¿cierto? Entonces yo veo que adentro hay como Las unas dos sillas. cosas. Parece Ajá. sentado, pero parece de pie. ¿Verdad? Que es algo ambiguo. No, porque ese no es el cuerpo de las personas. Si solamente me están mostrando la cabeza, significa que están sentadas, porque si fuese así, por lo menos la última fila tendría que verse el cuerpo, ¿no? Porque estarían de pie. Entonces, lo que yo puedo percibir allí es que allá adentro la gente está sentada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasará cuando estén adentro? Pues la tercera opción, ¿cierto? Exactamente, la tercera. ¿Por qué? Porque yo veo que hay sillas, que hay gente que está dentro de esas sillas sentadas y además están proyectando una imagen, un video, algo multimedia. Por lo tanto, la gente está allí viendo eso. Cuando ellas entren, pues van a hacer lo mismo. Entonces, miren, eso es hacer una inferencia. Es una inferencia que yo debo hacer con base a la información que me presenta, ¿ya? Por eso me muestran el video, por eso me muestran las sillas, pues porque tiene que ver con la silla, con el estar sentado, el estar de pie, ¿ya? Miren que en las otras dice estar cantando, pues ¿cómo lo voy a deducir? La gente se habrá ido, pues si adentro hay gente, o sea, ¿ya? Por eso es hacer una deducción con base a la información. Bueno, ahora, el ejercicio que estaba ahí en la guía. Bueno, ahí tenemos un texto que tiene ¿qué tipo de lenguaje? Ese texto en donde está Mafalda, ¿qué tipo de lenguaje tiene? ¿Eso es lenguaje qué? Bueno, Diana dice que es iconográfico. ¿Qué dicen los demás?
Bueno, es iconográfico en un 99.9%, ¿ya? Pero tiene una palabra al menos, por eso ya es icono verbal, ¿ya? Así, porque dice 25, o sea, hay una información que tuve que captar con lenguaje verbal, o sea, por lo tanto ya es icono verbal, así sea poquito lo que tenga, pero es icono verbal, ¿ya? O sea que si yo solamente leo las imágenes, si fuera iconográfico, significa que solamente vi las imágenes, pero no, tengo que ver todo. Bueno, ahora, haciendo una lectura de eso, ¿ok? Yo realizo una lectura, yo veo qué está pasando en cada una de esas viñetas. De hecho, bueno, supongamos que es una viñeta, que son viñetas, ¿no? Pero podría ser una misma, bueno, no, esos son varias viñetas porque creo que el momento es demasiado largo. Sí está mostrando distintos momentos, no es un mismo momento. Después de que tenga una sola, claro. Ahora, Diana, si esa palabra tiene que ver con el texto, ¿no? No es, por ejemplo, como que sea un, no sé, una letra por allá que no se entienda, la letra A en un cuadro que tenga la imagen. No, si es una palabra que tiene que ver como con un diálogo o algo, sí es iconoverbal. Por ejemplo, en este caso hace parte de uno de los diálogos, de lo que dice la persona que está, entonces sí es iconoverbal. Bueno, ¿qué problema tiene Mafalda ahí? La B, dice Alexander. ¿Ok? Entonces el problema que yo percibo que ella tiene es que le cuesta dormirse, ¿cierto? La B, correcto. Segunda, ¿por qué aparecen ovejas en el relato? ¿Qué puedo concluir yo con la aparición de las ovejas en el relato? Dicen que la C. Ok, entonces yo concluyo que las ovejas ayudan a la niña a dormirse. La C. Tercera, se concluye que la niña logra dormir ¿cuándo? La A, dice César. La A. La niña logra dormir ¿cuándo? Ok, cuando cuenta ovejas, correcto, ¿cierto? No tiene que ver nada con el número, sino con el ejercicio de contar. Entonces yo puedo concluir con base a esas imágenes que ella se está quedando dormida es cuando cuenta ovejas, ¿ya? Y la D, perdón, la cuarta, es que Diana escribió la D. La cuarta, en el tercer cuadro, ¿cuál es el problema que se presenta? ¿Qué pasa en el tercer cuadro? Que la oveja se detiene y no salta. Y al parecer, allí la niña ya se quedó dormida, ¿cierto? Entonces, miren lo que pasa. La niña logró dormir, que era para lo que contaba ovejas, pero la oveja no salta, se detuvo allí. Entonces, ¿yo qué veo en esa acción? Que la oveja no sabe saltar, que la oveja no ayuda a Mafalda, ¿ya? Porque tendría que haber saltado y ya, ella ya se iba a quedar dormida, pero como no saltó, ¿cierto? Entonces, lo que hace más adelante es despertarla, porque no la ayudó a dormir. Estaba contando ovejas para dormir. Cuando consiguió dormir, la oveja no la ayudó, se quedó ahí detenida, ¿ya? Entonces allí es la B. Bueno, aunque ahí dice la oveja no ayudó a su Mafalda, ahí sería la oveja no ayudó a Mafalda, ese es su sobre ahí, la B. Y luego viene el otro tipo de lectura, que es la lectura comparativa, ¿ya? Que esta sería, si lo vamos mirando en escala, ¿cierto?, de complejidad, sería la que ya asume que sé tomarlo literal, sé interpretar, sé inferir y que por tener esas otras tres competencias estoy en la capacidad de comparar, ¿vale? Entonces esta es una lectura en donde ya se asume que puedo hacer lo anterior, lo otro, inferir, comparar, perdón, inferir, interpretar y tomar literalmente lo que está. Entonces,
En este tipo de lectura se requieren establecer relaciones entre la información del texto y el contenido de otras fuentes que se puedan relacionar entre sí. Es decir, yo debo estar en capacidad de comparar ese texto con otros, ¿ya? Si me ponen una pregunta en la que me comparen ese texto que ya entendí a la perfección porque pude interpretar, porque pude hacer inferencias de él, ahora soy capaz de compararlo con otros, lo puedo comparar en la medida en que haya tenido un conocimiento integral de él, ¿ya? Por eso, entonces esta se supondría que es la lectura que ya asume a los otros niveles, ¿ya? Si vamos mirando como en un nivel de complejidad. Y en este punto, yo debo poder comparar ese libro, esa fuente con otros libros y además también debo poder comparar la información que está dentro de ese texto. Es decir, si me piden comparar el elemento del párrafo 1 con el elemento del párrafo 7, ya como entendí cuál era la función de cada idea, entonces puedo compararlas también. ¿Ya? Eso es importante que lo entendamos. Comparar la información de cada parte del texto y comparar esa estructura de ese texto con la de otros. ¿Ya? Los dos ejercicios debo estar en capacidad de hacerlos. Entonces necesito haber entendido a cabalidad el texto para poder compararlos con un elemento, porque si el texto es desconocido, yo no puedo comparar un elemento, yo no puedo comparar dos elementos en los cuales uno de los dos es desconocido, ¿ya? Eso es fundamental. Entonces debo tener conocimiento de los dos para poder compararlos, ya para poder equipararlos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de unas comparaciones, ¿ya? Dice, establece una similitud entre el oriente y el occidente de Cali. Entonces, miren, aquí, ¿qué requiero yo? Tener conocimiento de Cali, de la ciudad, ¿cierto? Si yo no tengo conocimiento a cabalidad de la ciudad, de lo que es Cali, no voy a poder establecer una similitud, establecer rasgos que sean similares para el oriente y el occidente de la ciudad, ¿ya? Eso va a ser imposible de hacer. ¿Por qué? Porque si no lo conozco todo, si solamente conozco una parte, por ejemplo, entonces no estoy en capacidad de establecer esa equivalencia. O cuando yo digo, establece una diferencia entre el norte y el sur de Cali, ¿ya? Necesariamente tengo que conocer toda la ciudad para poder comparar esos puntos de la ciudad, ¿ya? Y más aún, tener conocimiento de la ciudad para establecer una similitud entre esta y otra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la similitud entre Cali y Barranquilla? Entonces, miren, allí estoy comparando elementos de un objeto cuando estaba buscando similitudes y diferencias de Cali e incluso ese objeto comparado con otro que sea equiparable a él. Entonces buscarle también otra fuente y poder compararlo con esa otra fuente. ¿Listo? Alexander, no sé qué pase ahí porque no te salgan las diapositivas. Ahí las estoy moviendo a ver si de pronto te salen, pero no sé qué pasará. Tiene que darle la opción en las diapositivas para que le Bueno, salgan. De pronto le sale bueno, ahí César te está como explicando de pronto. los diapositivas para que se le vean en la pantalla. Listo. Ahora vamos a hacer el ejemplo que estaba en la guía de esta lectura comparativa, ¿ok? Pues supongo que ustedes ya leyeron el texto. Entonces ahí me están hablando del invierno en Europa, de cuáles son las características usualmente del invierno en Europa, ¿ya? Y me empiezan a detallar otra información. Pregunta, ¿qué elementos se están comparando y contrastando? ¿Cuáles son los dos elementos que compara ese texto? Ahí hay una comparación entre dos puntos. ¿Qué elementos me están comparando en ese texto? Jairo dice que el clima. ¿Qué dicen los demás?
¿Qué dicen los demás? A ver, me dicen, el invierno en el norte de Europa está siendo usualmente, bueno, Diana dice que el clima también. El invierno. Bueno, miren que, a ver, esto es lo importante de la lectura comparativa, ¿no? Allí me están dando una información que incluso es precisamente con ese fin, con el fin de despistarme. Cuando me hablan del verano, lo están haciendo con ese sentido. Hay un momento en donde me citan algo cuando me dicen, si bien es cierto que el tiempo cálido limita algunas actividades, eso del tiempo cálido allí es un elemento distractor, porque en últimas me lo citan, pero vuelven y me hablan es del invierno, ¿ya? Es el invierno como tal. Entonces, allí lo que me están comparando es el invierno en el norte de Europa, ¿ya? Entonces hay una comparación entre el invierno que normalmente es, o sea, entre lo que usualmente pasa en el invierno en el norte de Europa y el invierno de esta temporada. Por eso dice, este invierno, sin embargo, está siendo muy diferente. Entonces lo que me están comparando allí es el invierno que usualmente ocurre en el norte de Europa y el invierno que está ocurriendo en esta temporada. Por lo tanto, es el invierno en el norte de Europa lo que están comparando, ¿ya? El que usualmente ocurre y el que está pasando en esta temporada, según el texto. Eso es lo que me están comparando. Luego me dicen, ¿en qué se parecen los elementos? O sea, ¿en qué se parece el invierno que usualmente se da y el que se está dando en esta temporada? ¿En qué se parecen? ¿Qué tienen de similar? Dice Jorge que el frío. ¿Se parecen en que ambos son fríos? Miren, el texto dice, el invierno en el norte de Europa es usualmente bastante frío. O sea que el normal es usualmente bastante frío. Este, sin embargo, está siendo muy diferente. Las temperaturas en algunas ciudades del norte oscilan entre los 55 y 60 grados Fahrenheit, debe ser, ¿cierto? Entonces, miren que no se parecen en esa cuestión, porque es que el de antes era frío, usualmente es bastante frío, y el de ahora está teniendo temperaturas cálidas. Por lo tanto, entonces no puede ser esa temperatura en lo que se parecen. Jairo dice que las actividades que realizan. Miren bien el texto, a ver. Entonces miren que no es la temperatura porque de hecho me dicen que antes eran bajas y que las de ahora, por eso dice, este invierno están teniendo temperaturas bastante calurosas. Bueno, entonces tiene que ver más con lo que está diciendo Jairo, ¿ya? Por eso dice, si bien es cierto que el tiempo cálido limita algunas de las actividades, tales como los patinajes sobre hielo, muchos europeos aún disfrutan de las actividades tradicionales de invierno, es decir, a pesar de que este invierno está siendo más caluroso, se puede seguir disfrutando de actividades tradicionales de invierno como fiestas, visitas familiares y amigos y disfrutar de la vida al aire libre, ¿ok? ¿En qué se parece entonces el invierno tradicional con el invierno que está ocurriendo? Que en ambos, a pesar de que uno era más frío y el otro está siendo más cálido, no importa, en ambos se pueden realizar actividades tradicionales como las fiestas, las visitas familiares, disfrutar la vida al aire libre. Exactamente, esas actividades son las que se pueden hacer en ambos, por eso se parecen en ese elemento. Ahora, ¿en qué no se parecen? Ahora sí, ¿en qué se diferencia el invierno habitual con el invierno que está ocurriendo ahora? Ok. Diana dice que los árboles, que
pierden sus hojas y ahora no. Entonces, primero, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? En la temperatura, que usualmente es bastante frío y este no está siendo tan frío, ¿ya? Que usualmente los árboles perdían sus hojas y que en este los árboles tienen sus flores. Que usualmente los ríos se congelaban y que en este los ríos fluyen. Que usualmente los pájaros volaban al sur y que en este los pájaros no se han ido, ¿ya? Entonces ahí yo puedo ver en qué se diferencian, exactamente. Entonces ahí vimos los elementos en los que se diferenciaban y en los que se parecían, exactamente. Entonces miren que me mencionaron rasgos similares entre ellos, como lo es de las actividades, pero también rasgos distintos, como lo que tiene que ver con los árboles, los pájaros, el clima, la temperatura más bien. ¿Listo? Bueno, pasemos a los ejercicios de comprensión lectora que estaban ahí al final, que ustedes ya realizaron. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje tiene ese texto? En donde está la tortuga, ¿qué tipo de lenguaje tiene ese texto? Diana dice que iconoverbal. ¿Qué dicen los demás? Correcto. Ese es un texto que tiene un lenguaje iconoverbal. ¿Por qué? Porque hay unas imágenes y hay un texto. Yo no puedo leer solo el texto y obviar lo demás. Incluso los colores son distintos. A pesar de que está en blanco y negro, son distintos. Entonces yo no puedo tampoco mirar solo las imágenes y obviar el contenido del texto, ¿ya? Entonces, para entender el sentido, tuve que mirar lo verbal, las palabras, pero también lo no verbal, las imágenes. Entonces, este es un texto iconoverbal, correcto. Pregunta número 1. Entonces, ¿cuál marcaron en la pregunta número 1? La A, dice Jairo. La D, dice Jorge. Bueno, primero miremos un poco lo que dice el texto. El texto dice, en septiembre de 1998, el Fondo de Prevención Vial Nacional, en compañía con los Ministerios de Transporte y Salud, lanzó una campaña dirigida a los motociclistas con los siguientes lemas. Échele cabeza. Lo importante es andar seguro y algunos animales no usan casco. Junto a la información aparecen unas imágenes. Entonces ya estamos viendo que aparece ahí con la tortuga. Y bueno, entonces podemos ver. Luego me dicen, en Medellín el 45% de los lesionados y el 32% de los muertos son motociclistas y pasajeros. Luego me dicen, de los conductores y pasajeros de motociclistas, de motos y fallecidos, el 75% sufrió un trauma cráneoencefálico. Y luego me hablan de que los motociclistas que no utilizan casco o que no lo llevan abrochado correctamente tienen un riesgo mayor a sufrir un trauma cráneoencefálico. Con esa información, entonces, el cambio de conducta que pretende la campaña en los lectores se relaciona con ¿qué valores? Con la obediencia y el cumplimiento de la norma. Algunos dicen, otros dicen, con la conciencia y la responsabilidad de sus actos, y otros dicen, el compromiso y el derecho a informarse. Ahí dice, échele cabeza. Lo importante es andar seguro. Ahí yo qué estoy haciendo. Esa es una campaña que no me está diciendo que cumpla la norma porque le va a pasar esto. No me está incitando a que se cumpla la norma y a la obediencia, no. Lo que me está indicando es a que la gente tome conciencia de ponerse el casco, de andar seguro, de pensar, ¿ya? Entonces es una campaña que se relaciona con la conciencia y la responsabilidad de los actos, ¿ya? La D. Aquí es la D. Segunda pregunta. Por sus características formales y de contenido, ¿este es un texto de qué tipo? La B, la D, ok.
Las características formales, es decir, por lo que dicen, cómo lo dicen, por el contenido. ¿Qué tipo de texto será este? Es un texto narrativo que encadena unos acontecimientos. Allí no hay unos acontecimientos. Allí lo que me están mostrando son como unos datos, unas cifras. Pero un acontecimiento es cuando hay unas acciones de alguien en un espacio, en un momento. Entonces, ahí no hay un suceso, no hay un acontecimiento, sino que simplemente me están dando unos datos. Expositivo que hace explícita una información, tampoco, porque ahí no solamente me están informando. Informar sería mostrar cuántos murieron, mostrar cuántos motociclistas sufrieron traumas. Eso sería informar, contar los datos de forma objetiva, ¿cierto? Pero allí, más que contar los datos de forma objetiva, están utilizando los datos para decirle a la gente, eche cabeza, lo importante es andar seguro, ¿ya? Que utilice el casco. Por lo tanto, esa es una campaña que busca persuadir, ¿ya? Es un texto publicitario que busca persuadir, decirle a la gente que tenga cuidado, que se percate de algo, ¿ya? La B, publicitario que busca persuadir. Tercera. ¿Cuál marcaron en la tercera? La A, la D, la B. Bueno, la tercera dice, una de las características funcionales del lenguaje utilizado en los textos en el lema es su ambigüedad. ¿Qué significa ambiguo? Ya lo hemos visto, ¿cierto? Ambiguo es como cuando quiere decir una cosa pero también otra, como que se puede interpretar de dos formas, ¿cierto? Eso es ser ambiguo. Ahora me dicen que el lenguaje que utiliza este texto es ambiguo, que da a entender dos cosas a la vez. ¿Por qué es ambiguo? A ver, la D dice, hace que el hombre motociclista se pregunte por el significado de ser considerado animal. ¿Allí hay una ambigüedad? No, allí hay como una reflexión. Ambiguo es que traduzca como dos cosas a la vez, ¿no? Que quiera decir como dos cosas a la vez. Eso es ambiguo. Definen unas orientaciones de la conducta, tampoco hay ambigüedad allí. Cuando me dicen, predica un sentido literal asociado a la imagen, o sea que si yo lo miro literalmente, puedo interpretar que me están hablando de la tortuga, ¿cierto? Cuando dice échale cabeza, es importante andar seguro, o sea que está predicando un sentido literal asociado a la tortuga, pero genera otro figurado alusivo a quien en realidad va del texto, es decir, a los motociclistas, ¿ya? Entonces allí sí hay una ambigüedad, porque está hablando como con dos sentidos. Hace referencia supuestamente a la tortuga, pero en realidad de quién me está hablando, de los motociclistas, por eso hay ambigüedad. La A. Predican un sentido literal asociado a la imagen, pero generan uno figurado alusivo al destinatario. La A. Cuarta. La B. La imagen de la tortuga mantiene una relación visual significativa con los lemas de la campaña ¿Por qué? O sea, la imagen de la tortuga, ¿qué tiene que ver con los lemas? Entonces yo miro la imagen de la tortuga y yo veo que la tortuga tiene posiciones distintas. ¿Y qué relación tiene esa posición de la tortuga con los lemas de la campaña? O sea, ¿por qué hay una relación directa con la tortuga? Básicamente, ¿por qué escogieron una tortuga y no otro animal? Esa es como la pregunta, ¿ya? ¿Por qué una tortuga y no otro animal? Es como la justificación. ¿Por qué esa imagen de la tortuga tiene un significado particular para los lemas, los tres lemas? Esa es la pregunta. Entonces ustedes dicen,
Porque la tortuga tiene una protección natural para guardar, pero no solamente me habla del casco, ya me está hablando, son 3 lemas. Échele cabeza, algunos animales no usan casco, lo importante es andar seguro. O sea, los 3 lemas. Porque la tortuga tiene cabeza, ¿cierto? Porque la tortuga tiene casco y porque la tortuga va despacio, camina segura, ¿ya? Entonces allí es la B. La imagen de la tortuga por eso se relaciona con los lemas y por eso es una tortuga, porque como que aplica a lo que ellos quieren dar a entender. La B. La quinta. ¿Cuál marcaron en la quinta? La A. La A. Bueno. La información y el contenido estadístico funcionan como razones ¿por qué? ¿Para qué me sirve la estadística? La estadística pues se utiliza para dar cifras, ¿ya? Datos cuantitativos. Todo lo que tiene que ver con cantidad, ¿ya? Entonces, también con cualidad, pero también con lo cualitativo, pero siempre desde esa perspectiva de sumar, de contar. Entonces, esos datos estadísticos me sirven para evidenciar casos, ¿ya? Que se constatan con cifras que dan veracidad. Es decir, los casos, lo que ellos están diciendo de cuánta gente muere, de cuánta gente sufre trauma, lo están comparando, contrastando con cifras que dicen que es verdad, ¿ya? Por eso los datos estadísticos están allí, porque me dan unas cifras que me indican que es verdad, ¿ya? El 45% de los lesionados son motociclistas, el 32% de los que mueren, el 75% sufrió trauma cráneoencefálico, o sea, tiene que ver con el uso del casco. Entonces allí es la A. Y la número 6. ¿Cuál marcaron en la número 6? La D. La C. La A. Bueno. Del lema, algunos animales no usan casco, se puede afirmar que forma parte de una campaña de ¿qué? Ustedes dicen que preventiva, cívica e informativa. Informativa, cuya estrategia es indagar acerca de las causales del accidente. Cívica, cuya estrategia es condenar a los motociclistas. Allí hay una campaña preventiva, cuya estrategia es sancionar una conducta a partir del humor. La A, ¿ya? Es preventiva. ¿Por qué? Dice, algunos animales no usan casco. O sea, prevéngase, utilice casco. ¿Cuáles son los animales que usan casco? Pues la tortuga. Y cuando dicen algunos animales no usan casco, están haciendo una alusión figurada a los motociclistas como animales porque no usan casco, ¿ya? Como personas irracionales o que no actúan de forma lógica por no utilizar casco. O sea que es la A. ¿Listo? Y pasamos al último texto. ¿Qué tipo de lenguaje tiene ese último texto? Iconográfico, iconoverbal, verbal. ¿Qué tipo de lenguaje hay ahí? El último texto, bueno, entonces tiene un lenguaje iconoverbal, correcto, ¿cierto? Porque para poder entenderlo, tuve que leer pues las palabras, tomar las palabras, pero también me tocó utilizar las imágenes, hacer una lectura de esas imágenes para que me ayudaran a entender lo que en su totalidad decía. Es decir, que aquí el autor consideró que esa imagen podía representar específicamente lo que él quería dar a entender, ¿ya? Bueno, ¿de qué habla el texto? Bueno, me dice Estados Unidos y los grupos de odio. Me habla de las marchas racistas en Charlottesville, que pusieron de manifiesto el alto número de grupos extremistas, gringos. Bueno, luego me da unas cifras, me dice que 917 grupos de odio cuentan las autoridades,
y me empieza a describir esos grupos de odio y en dónde están los grupos de odio. Pregunta, vamos a la número 7. Según la información de la infografía, los grupos de odio deben ser entendidos como ¿qué? Los grupos de odio deben ser entendidos como, ¿cuál marcaron en la B? Dice Alexander. Bueno, grupos extremistas que luchan contra la discriminación, al contrario, ¿cierto? Son grupos que discriminan, que odian, ¿cierto? Entonces, grupos extremistas que atacan a otros por pertenecer a un determinado grupo, la D, ¿ya? En la número 7 sería la D. Pregunta número 8. De acuerdo con las cifras de la infografía, los estados que tienen más grupos de odio en Estados Unidos, ¿cuáles son? La C, dice Jairo. Angélica. ¿Cuáles son los estados que tienen más grupos de odio? Entonces ahí me están mostrando por estados. Yo tengo que mirar básicamente en cuáles hay más grupos de odio. O sea que esa es una pregunta de sentido literal, con base a lo que dice el texto, no más. Entonces, si yo hago una sumatoria y yo empiezo a contar, pues yo me voy a dar cuenta que los que más grupos de odio tienen son Florida, ¿cierto? Texas y California, o sea, la C, ¿ya? No, la C, ahí es la C, ¿ya? De hecho, en Colorado solamente me hablan de un grupo de odio. Bueno, entonces sería la C. Novena. Comparando la situación de los diferentes estados, se podría afirmar que en la Florida, a diferencia de Texas, ¿qué pasa? La A, dice Angélica. ¿Qué pasa en la Florida y que no pasa en Texas? Por eso me dice que en la Florida, a diferencia de Texas, o sea, algo que pasa en Florida pero no pasa en Texas. Ustedes dicen que la A, que no hay grupos neoconfederados o que hay más migrantes y por lo tanto grupos antimigrantes. Bueno, ahí la respuesta es la A, ¿cierto? En Florida hay grupos neoconfederados, en Texas no, por eso en Florida, a diferencia de Texas, sí hay neoconfederados. Listo. Perdón, no hay neoconfederados, ¿cierto? En Florida, a diferencia de Texas, no hay neoconfederados. Y pregunta número 10. La A. Bueno, la D. La A, la D. Bueno. Dice, los datos que se expusieron permiten concluir que los grupos de odio en los Estados Unidos, ¿qué pasa? Una conclusión, a partir de la información que me da el texto, ¿qué conclusión puedo sacar yo? Se encuentran principalmente en los estados sureños, bueno, la D, la otra, han aumentado su presencia en más estados, son las dos opciones que están colocando, y han aumentado en los últimos 10 años. Bueno, ¿cómo sé yo si han aumentado en los últimos 10 años? No tengo datos como para concluir eso. ¿Han aumentado su presencia en más estados? Tampoco tengo datos para saber si antes estaban en más poquitos estados o se han ido aumentando en más estados, ¿ya? Pero yo sí puedo ver por dónde están esos grupos de odio, en qué estados están los grupos de odio, ¿cierto? Porque yo puedo ver la ubicación de los estados y puedo concluir que miren que los estados del norte casi no tienen grupos de odio, ¿ya? Entonces miren, yo veo
Los estados que están ubicados al norte, lo que es Ku Klux Klan, neonazi, neoconfederados, está casi limpio. Ya antimigrantes, o sea que los grupos del norte, perdón, grupos de odio casi no hay en los estados del norte, sino que están más hacia el sur, ¿ya? Casi todos los grupos de odio están hacia los estados del sur. Por lo tanto, allí la respuesta es la A. Se encuentran principalmente, sobre todo, en los estados sureños, los estados del sur, ¿ya? Que incluso cuando vimos sociales, dimos una explicación de eso cuando hablamos de la guerra de la secesión, de por qué eso pasaba en los estados sureños. Bueno, con eso entonces damos por terminada la clase del día de hoy. ¿Alguna duda, inquietud, pregunta?